Para mí hubo un punto como interesante a ver en este cruce, que era el lugar, digamos, donde aparece la escritura antes de la obra. Que vos me contabas que como que le van dando como un trabajo. Sí, en escritura dramática lo que habíamos pensado era ver qué lugar tenía la palabra en una obra. Es decir, si necesariamente en esto que se llama danza-teatro o la danza en general tiene que necesariamente aparecer la palabra, o si la palabra puede estar antes en forma incluso de idea, o si puede aparecer un texto concreto. Entonces, bueno, ver primero cómo funciona eso y cómo se puede trabajar para que la materia sea un trabajo sobre la palabra, pero también llevada a escena. Porque en ese lugar, como en realización y montaje, lo que hacemos es un trabajo de descomposición de elementos. Y ese trabajo, digamos, de tratar de agarrar una obra y desmenuzarla por una cantidad de elementos, cuanto más mejor para el análisis de la obra, que es previo también previo o paralelo al trabajo creativo, que era similar a esta manera de ponerse a escribir como... Sí, esto de producir algún tipo de texto y después a partir de eso que funcione a veces incluso como disparador nada más de algo que se lleva a escena. No necesariamente tiene que ser algo previo que después aparezca, sino algo que dispare en ese sentido y trabajar paralelamente. Conmigo trabajan una parte más de escritura a partir de consignas o de disparadores o de algún texto puntual que problematice alguna cuestión relacionada con la escritura, con la danza, lo que sea. Igualmente con Pablo empezamos a trabajar mucho el tema del cuerpo, la reflexión sobre el propio cuerpo, pensar el cuerpo de uno, y eso después Pablo lo retomaba en un aula de movimiento y llevaba a improvisación por un lado, pero también un trabajo más pautado. Claro. Y después eso volvía a ser retomado en las clases y se iba retroalimentando hasta llegar a alguna producción final. Porque, digo, en ese sentido, digo, que me parece que es parecido que cuando nosotros agarramos una obra, o el tratar de analizar todo lo que aparece en una obra, para generar como un lenguaje en común a nivel de grupo, para poder reflexionar sobre eso y después ir al hecho creativo. Digo, después ir a decir, bueno, voy a montar algo, entendiendo todos los elementos o materiales con los que cuento, no sé. Elementos, digo, desde el cuerpo, entonces ver que ya ese cuerpo no es solo un intérprete que baila, sino es un cuerpo que está ahí y es un cuerpo que puede decir o no puede decir, es un cuerpo que se puede mover, un cuerpo que acciona, entonces ya aparecen distintas categorías que hacen que se amplíe mucho más el registro de lo que necesito a la hora de crear. Sí, venimos trabajando con el cuerpo, hay una reflexión sobre el propio cuerpo y sobre cómo ese cuerpo se lleva a escena y cómo, porque también es cierto que el mismo individuo que tiene el cuerpo es el que tiene la palabra, que puede ponerla en funcionamiento o no, o que puede funcionar como concepto que va a disparar las acciones que se hacen después. Entonces, la idea es tratar de tomar conciencia de que ese cuerpo, que es una persona que está haciendo algo, puede usar la palabra y no necesariamente esa palabra va a ser usada explícitamente en una obra. Claro. Lo que habíamos coincidido cuando vos decías, bueno, existe el guión. Es verdad, el guión es una de las partes de todo lo que vos, en lo que vos descomponés la obra. El tema es, bueno, que ese guión necesariamente tiene que ser un guión dialogado. Hay una diferencia entre lo que uno piensa como idea y piensa como estructura. Digo, la idea es una idea que aparece y después la estructura es todo lo que va haciendo a ese análisis sobre esa idea que hace al concepto, hace a la estética, hace a la manera de presentar esa idea, que quizá no es lo que se está accionando en sí, digo, no es esa persona moviéndose, sino es el cómo... la materializa la idea. Cómo la contiene todo ese material. Por eso pensaba, digo, que quizá esa escritura es todo lo que contiene atrás a ese, sin necesidad de que lo diga. Por otro lado, una de las cosas que me parece importantes es esto de
proponer que se animen a escribir, proponer un espacio donde se pueda escribir y proponer un espacio donde se pueda escribir y está relacionado con la danza. Como decís vos, supone, si una materia se burocratiza y lo único que propone es llenar formularios o dejar de lado lo realmente importante, que es poner una obra en escena, no sé qué estamos ganando. Por eso, quizá ahí en realización y montaje, para mí hay algo interesante, que es lo difícil, que es tratar de que el mismo grupo sea el que elabora una misma lógica de pensamiento, digo, como un montón de información de base que todos empiezan a entender de qué se habla para poder proponer con un lenguaje cada vez más sólido, no solo de teoría, no de libro, sino de ellos mismos, de que ellos empiezan a tener, claro, que ellos mismos empiezan a tener un ojo más crítico, no de destrucción, sino de poder potenciar eso que ven con un lenguaje cada vez más preciso, más fino. Si uno va entendiendo las categorías que tiene a la mano y cuando las ve, digamos, cuando uno ve esas categorías, ve cómo manipular esas categorías, es más fácil a la hora de hacer una devolución, a la hora de uno mismo estar pensando y decir, esto tiene que ver más con una línea de estructura dramática que, o de guión, o tiene que ver con el nivel de representación que estoy usando y no solo con el factor idea que digo, bueno, le cambio la luz, o tiene que ver con un elemento que dialoga en ese circuito cerrado. No sé si me explico. Y había algo ahí que por eso, cuando ellos hacen este trabajo que les doy el texto de Clarice Lispector, que hablábamos de eso, que ella abre como 5 líneas en un momento y empieza hablando de la escritora, hablando de la idea que va a presentar, como otras ideas que aparecen como si fueran en un segundo plano, pero que también las desarrolla, y después como problemáticas dentro de esa misma cosa, digamos, de ese mismo relato, que pasaba en el textito de Susan Sontag que me pasaste, que es como que el lugar también del creador no es tan absoluto ya hoy, en ese sentido. Como pensarse como persona que escribe, claro, y sentir que hay un desdoblamiento que finalmente termina no siéndolo, claro, porque bueno, uno se tiene que hacer cargo también de la propia voz que empieza a desarrollar. Que es dentro de ese, por eso está, no sé, como que algo que aparece entre ese marco y ese contexto te permite establecerte en ese lugar de ficción, sin tanta modificación, sin tanta necesidad de construir un requete contra personaje. Como que ese espacio que se toma, Clarice, no sé, o el que crea ahí. Cualquiera que escribe. Claro, cualquiera que crea, sí. Que aparece. Es como el lugar que va a dar que ya eso se ficcione, como que el cuerpo ya ahí tiene una alteración mínima que ya está como contenida dentro de la necesidad de ser un objeto ficción. No sé si... Como dirías vos, un nivel de representación. Claro, casi mínimo, que ya lo potencia. ¿Se entiende? Sí. Como ese marco. Eso es como también algo que se ve en la cátedra. Lo que intentamos hacer en escritura es que se pase de pensar algo a asumir esa primera persona y llegar a escribir algo, y después, que no está tan alejado de la escritura, porque nace de eso la interpretación para llegar al lector o al espectador. El lector es el del texto, pero cuando estamos hablando de escritura dramática y pretendemos que eso que escriben llegue a escena, ahí necesariamente también aparece un espectador. Claro, okay. Está bien eso. No, ahora lo que estoy pensando es como una diferencia, porque lo que vos planteás es como que en todo momento el grupo funciona, o sea, es como los que hacen y los que ven y reflexionan sobre lo que vieron de otro. Claro. Y en el momento de todavía no llegamos, esperemos llegar a eso, pero por ahora es como un trabajo más, no sé si decir solitario o individual, pero estamos como en una etapa. La escritura de por sí es solitaria. Claro. La idea, el desafío, digamos, es llegar a que esa escritura después se pueda socializar y pueda permitir el intercambio. ¿Y ellos no leen entre sí? ¿No se leen los textos o no?
No, todavía no leímos porque lo que sí se ve es lo que hacen después. Después con Pablo. Después con Pablo. Sí podemos leer alguna cosa o reflexionar sobre alguna cosa puntual o de algún texto que leemos. Pero quizás estaría bueno incorporar la lectura también para que haya un intercambio entre lo que se lee. Claro. No sé cuántas se animarían, porque son así como más reservadas con lo que escriben, pero estaría bueno porque aporta, porque la verdad que suma. Nosotros ahora hace poco terminamos uno de los ejercicios que es ellos tienen que presentar una idea. No, digamos, primero le escriben, hacen como un análisis de todo lo que quieren más o menos hacer en escena, pero lo presentan de manera escénica, no de forma dicha. Ah, bueno, es un poco el planteo. Hay algo ahí que es como muy claro, que ya se empieza a ver cómo están pensando o qué estética tienen a la hora de presentar. Y cómo lo formulan, y ya hasta aparece cierto nivel de representación que están jugando, que es como un ejercicio que los pone a ellos en un lugar más claro, como una introducción al diálogo con su manera de construcción, con su manera de análisis. Tiene que ver con lo que pensamos quizás como trabajo final, que es después de reflexionar que lo que se puede producir o pensar por escrito, que vos decís, bueno, este análisis, esta reflexión que pueden llegar a hacer, que no lo digan, sino que lo actúen. Bueno, es un poco lo que pensamos como proyecto final de la materia, como objetivo de la materia.